Sí, señora, sí la estamos viendo. Listo, Steven, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. Hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 22 del área técnica. Recordemos que estamos trabajando en la fase planeación. A la actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy vamos a dar apertura a la competencia, definir el plan de comunicación interna de acuerdo con la cultura y estrategia corporativa. Vamos a revisar el cronograma de actividades, vamos a hablar de la evidencia, reflexiones sobre la introducción a la comunicación y estrategia de aplicación. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase de planeación inició el 9 de abril del 2025 y finaliza el 12 de noviembre del 2025 y tiene una duración de 1.200 horas. Y para esta competencia vamos a trabajar dos materiales de formación, el plan de endomarketing y el plan de comunicación. Este es nuestro cronograma. Ya a hoy debieron haber entregado el foro sobre la aplicación estratégica del marco creativo, la infografía del posicionamiento de marca de una MIPYME, el manual de identidad corporativa, el plan de campaña publicitaria, el key visual de creación de prototipo de pieza que finaliza mañana, ¿listo? Y vamos a empezar a trabajar ya sobre las reflexiones sobre la introducción a la comunicación y estrategia de aplicación, que vence el 23 de julio. Luego trabajaremos sobre la presentación del plan de endomarketing, que vence el 20 de agosto. Y finalmente la presentación del plan de comunicación, que vence el 10 de septiembre. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el plan de endomarketing. El marketing, cuando lo llevamos al interior de la empresa, es el marketing hacia adentro, ¿listo? eh, hacia lo más adentro que tenemos de la organización. Esto es el endomarketing, ¿listo? Es decir, todas las estrategias de marketing que hacemos, pero hacia adentro, hacia nosotros como empresa. Este endomarketing basa su estructura en el desarrollo de estrategias que nos permiten que los empleados de nuestra empresa tengan sentido de pertenencia y se conviertan en promotores de nuestros productos o servicios. La relación que existe entre los miembros de una organización siempre va a ser el reflejo de lo que se hace con los clientes. Pues si tenemos un empleado satisfecho con el trato que recibe, con el salario y con las buenas relaciones, este seguramente recibirá a los clientes con una sonrisa y con un trato amable y esto va a hacer que se hable bien de nuestra empresa. Teniendo todo esto en cuenta, podemos definir el endomarketing como un conjunto de estrategias y tácticas que se desarrollan al interior de la empresa con el fin de promover la marca y los productos entre los colaboradores, generando así sentido de pertenencia. Como vamos a hacer todas estas actividades hacia adentro, ¿cierto? Debemos hablar de la comunicación interna. Aquí debemos tener presente que el target al que nos vamos a dirigir tiene características similares en cuanto a sus intereses y algunas de sus prioridades, además de la misma identidad social, pues que va a girar en torno a la empresa y que cuanto mayor informada está una persona, más motivada va a estar para realizar su trabajo de manera correcta y eficaz, porque va a entender y va a asignar un mayor sentido a sus tareas. Entonces vamos a encontrar los enfoques de la comunicación, ¿listo? Esta comunicación interna puede tener varios enfoques, de acuerdo pues a las necesidades de información que se genere. Uno muy común es el que se relaciona con las funciones en cada cargo. En ese sentido, hay un trabajo arduo en cuanto a comunicación que va desde el diseño de manuales de funciones hasta estrategias de motivación que puedan generar eficiencia. Otro enfoque es el que se relaciona con la función de la empresa en el mercado, el aporte que tiene a la sociedad y las razones por las que los clientes van a comprar o a usar los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Y un tercer enfoque es el que se relaciona con lo institucional. Este tiene que ver con los programas de bienestar empresarial y los procesos administrativos. De aquí vamos a encontrar ya los públicos internos. ¿Listo? Cada organización va a tener necesidades de información distintas y pues estas se van a encontrar ligadas a públicos a los que se va a dirigir la comunicación. Estos públicos están directamente relacionados con el organigrama de la organización y con quienes deben generar comunicación. Ya teniendo esto claro, pues vamos a encontrar esta caracterización de públicos internos. ¿Listo?
Aquí no es necesario hacer una segmentación súper rigurosa como con los clientes, pero sí es importante que conozcamos algunas características de quiénes van a recibir la comunicación por parte de la empresa. Entonces debemos tener en cuenta unas variables o el tipo de público que vamos a encontrar. Primero, heterogéneos, ¿listo? Si bien a estos grupos, digamos que sus principales características van a ser estas, es que sean grupos heterogéneos, ¿listo? O un público heterogéneo. Si bien a ellos los unen elementos que tienen en común, como lo son la empresa y las labores que hacen dentro de esta, pues son diversos en cuanto a las características personales. También son públicos multifuncionales, ya que un mismo individuo puede hacer parte de distintos grupos. Deben estar interconectados, ¿listo? Independientemente de a dónde pertenezca un grupo o un individuo, pueden y se debe, de hecho, en muchas ocasiones, hacer parte de otros o de grupos alternos que están constituidos por individuos de distintas áreas para realizar unas tareas puntuales. Y finalmente, pues son dinámicos. Estos grupos suelen cambiar en cuanto a su composición, sus actitudes y sus comportamientos. Entonces, tenemos que saber cómo crear estos mensajes dentro de la comunicación interna. Recordemos que el mensaje en la comunicación pues, es un elemento fundamental para poder llevar la información de una forma clara y concreta. Dentro de la comunicación interna podemos diferenciar dos tipos. La comunicación operativa, que tiene todo el proceso y desarrollo de procesos y protocolos, y la comunicación corporativa. Esta implica un mayor despliegue creativo, ya que pues, se va a encargar de informar sobre eventos, novedades en el personal, instalaciones, infraestructura, datos que se relacionen con la cultura empresarial. Y estos mensajes se van a dividir en dos tipos, en mensajes generales y en mensajes segmentados. Los generales son sobre todo informativos, se dirigen a toda la comunidad sin distinguir grupo, área o departamento. Se utilizan para proporcionar información que se relacione con temas de interés de toda la comunidad. Se suelen enviar por canales directos y por lo general no requieren un diseño muy elaborado ni conceptos creativos persuasivos. Y luego encontramos los segmentados que van dirigidos a grupos específicos, áreas o departamentos. Estos siempre tienen un objetivo concreto y por lo general sí requieren una estructura mediática, un diseño y un concepto. Acá es importante que tengamos claro que independientemente del tipo de mensaje que generemos, la información y la manera como la entreguemos debe proporcionar credibilidad. ¿Listo? Este factor implica que nuestros empleados poco a poco tengan mayor confianza en la organización y en los directivos. Luego llegamos a las rutas de información interna. Aquí debemos partir de la necesidad de que el personal debe estar más y mejor informado. Esto implica que la comunicación se dé por distintas rutas y estas deben tener un alto nivel de relevancia dentro del proceso de la comunicación interna. Entonces vamos a encontrar la ruta descendente, la ruta ascendente y la ruta horizontal. La descendente se produce cuando los directivos y los mandos medios generan información hacia los empleados. Estos pueden contener información de tipo organizacional o de tipo corporativo. La ascendente se da desde los empleados hacia los mandos medios y a los directivos, o desde los mandos medios hacia los directivos. Esta es muy beneficiosa para la empresa ya que le va a permitir mejorar su clima organizacional. Y finalmente la horizontal que se da entre homólogos de diferentes departamentos de la empresa o mandos medios que están en el mismo nivel jerárquico. Como en toda comunicación, sabemos que existen unos errores y unos obstáculos, ¿listo? Entonces, podemos pensar que al tratarse de comunicación interna, pues se puede omitir la planeación y es por este motivo que caemos en este tipo de errores. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que vamos a caer si no hacemos la planeación de nuestra comunicación interna? Son no tener una estrategia, pues vamos a lanzar un mensaje sin tener una estrategia que, que tenga claro el esfuerzo, ¿listo? Y esto puede ser infructuoso o puede llegar a demandar más tiempo de lo que realmente requiere. No medir la efectividad, pues la medición de comunicación es indispensable para determinar si estos medios que utilizamos si fueron adecuados y si el mensaje fue comprensible. Otro error es la incorrecta selección de los medios. Los canales por los que el mensaje va a llegar al público son muy importantes para que podamos garantizar la efectividad de esta comunicación. Otro es la saturación de mensajes. Un plan correcto nos debe garantizar que con cierto número de mensajes lleguemos al público que hemos seleccionado de una manera clara y directa. Y finalmente,
no contar con recursos, ¿listo? Nosotros debemos ser conscientes como empresarios que la comunicación a cualquier nivel requiere una serie de recursos y de elementos para que ésta pueda ser efectiva. Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje, reflexiones sobre la introducción a la comunicación, ¿listo? Nos dice, en esta evidencia se identificarán elementos y etapas en el desarrollo del plan de comunicación, teniendo en cuenta las necesidades de la organización. Y para ello debe realizar algunas reflexiones que determinarán su capacidad comunicativa desde el ámbito personal y como futuro apoyo dentro de una empresa, teniendo en cuenta. Primera parte, de forma individual responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis mejores cualidades para hablar? Y segundo, ¿cuáles son mis principales defectos al comunicarme con los demás? Realiza la lectura del artículo Comunicación Publicitaria Eficaz del concepto a la medida, escrito por Luis Chávez en 2016, director general de Carat Expert, el cual podrá encontrar en el siguiente enlace. En la guía tienen acceso al enlace. ¿Listo? Finalmente, escriba para usted cuál es el método de comunicación publicitaria eficaz. Realice un documento con las respuestas a las preguntas y las conclusiones del ejercicio. Luego cargue el archivo a la plataforma y o al portafolio del aprendiz con el nombre actividad e introducción a la comunicación. Esta es la primera parte que se hace individual. ¿Listo? Que tienen que contestar estas tres preguntas. ¿Cuáles son mis mejores cualidades para hablar? ¿Cuáles son mis principales defectos al comunicarme con los demás? Leer esto, ver este video, ¿listo? Perdón, leer el artículo y responder la tercera pregunta que es ¿cuál es el método de comunicación publicitaria eficaz para cada uno de ustedes? Luego viene la segunda parte que se va a hacer en grupo, ¿listo? Con el grupo que han venido trabajando. Dice, observe el video denominado Consejo para Emprendedores, Invertir en Marketing y Publicidad. También encuentran el enlace. ¿Listo? Verán recomendaciones sobre el uso de la publicidad y el mercadeo en la empresa. Con base en esta información, realicen las siguientes reflexiones. ¿Por qué las empresas deben realizar estrategias de comunicación? ¿Qué pasaría si una empresa decide no hacer estrategias de comunicación? ¿Qué papel jugaría un experto en comunicación en las estrategias comerciales de una empresa? ¿Y es adecuado que un empresario realice el mismo las estrategias de comunicación de su empresa? ¿Por qué? ¿Listo? Finalmente, los grupos conformados realicen un dramatizado en el que, asumiendo los roles de empresarios y publicistas, den respuesta a una de las preguntas mencionadas en el punto anterior, agregando momentos de discusión y debate en torno al tema. ¿Listo? Lo pueden hacer por medio de una videollamada. De la evidencia se debe generar este video, ¿listo? Y se debe llamar comunicación estrategia. ¿Qué deben entregar entonces? Un documento PDF con las respuestas de la primera parte y de la segunda parte. ¿Qué van a tener en común los grupos? Solo la segunda parte. Si su grupo es de 4 personas, la primera parte de cada uno de los 4 es distinta, ¿listo? Pero la segunda parte es exactamente igual y deben entregar el video. Recuerden, pueden poner en el PDF el enlace del video, me dan acceso para poderlo ver o pueden adjuntar el video. ¿Listo? No hay una extensión específica, simplemente tienen que desarrollarlo y entregarlo con lo que a ustedes en la extensión que ustedes quieran tenerlo. Pero ojo, es un PDF y un video. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. Cuando dice dramatizado, ¿realmente nos metemos en el rol desde el principio al final? ¿Recomendable? No, no te escuché, Vanessa, discúlpame. Tranquila. ¿Ahí me escucha? Sí, un poco mejor. Ok. No, en el video cuando es en el rol, por decir, en el dramatizado, ¿es de principio a fin, desde que entramos a la videollamada o al video? La idea de ese video es que ustedes se dividan, por ejemplo, si son 4, que sean, no sé, 2 de los freelancers de mercadeo, como ustedes lo quieran manejar, o 3 y uno el empresario. Y que cojan una pregunta de esas que se deben responder grupales, la trabajen en esa videollamada y generen discusiones, sí, o sea, como que vayan dando opiniones y demás, donde expliquen muy bien esa pregunta y la respuesta que ustedes dan en el documento. ¿Listo? Pero la idea es que sea un dramatizado, en donde unos tengan el rol del empresario y los otros de los profesionales de mercadeo. ¿Listo? Entendido. Gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta evidencia?
No, todo muy claro. Creo que esta Perfecto. evidencia sí me toca hacerla en grupo. Sí, entonces recuerden, la primera parte es individual, la segunda parte es grupal, entregan un solo PDF y el video. ¿Listo? Pues si no van a adjuntar video, lo ponen el enlace dentro del PDF. Pero bueno, entonces pasando a temas administrativos, chicos, yo quiero contarles, yo ya les había informado antes que mañana debo hacer llamados de atención, ¿listo? Porque ya llegamos a la mitad de la fase planeación, ¿listo? Esto significa que mañana los que no estén al día con las evidencias de la fase planeación hasta la fecha van a recibir un llamado de atención, ¿listo? Entonces, yo les quiero indicar, mañana yo lo hago temprano, ¿listo? Entonces, ya digamos que lo que entregaron hasta hoy, así se irá, pues yo en la mañana procuro calificar lo que reciba y ya, pues hago la respectiva descargue de notas para poder hacer el llamado de atención, ¿listo? ¿Qué pasa acá? Solamente voy a tener en cuenta las evidencias que se debieron entregar antes de hoy, ¿listo? Si ustedes ven el key visual, vence mañana, pues ese no lo voy a tener en cuenta porque ustedes tienen hasta mañana para entregarla, ¿listo? Pero lo que es hacia atrás, todo lo voy a tener en cuenta, ¿listo? Incluido bilingüismo. Entonces, las evidencias de bilingüismo que vieron hasta el 26 de junio, todo lo que vimos en emprendimiento que fue en mayo y hasta el plan de campaña publicitaria que fue la última evidencia técnica que ya venció por fecha, que fue hasta el 25 de junio. ¿Listo? Entonces, si esas evidencias ustedes no las tienen aprobadas hasta el momento, es decir, mañana, pues van a recibir un llamado de atención. ¿Listo? Que es importante que ustedes sepan que les voy a dar 5 días calendario, ¿listo? Es decir, hasta el 21 de julio, que es un lunes, para que ustedes entreguen esas evidencias que están pendientes, ¿listo? Lo ideal es que de aquí al 21 de julio igual también ya entreguen el key visual, porque pues el key visual se vence mañana. ¿Qué es importante, chicos? Este llamado de atención pues queda en su carpeta para que si ustedes lo cumplen, es decir, si ustedes se ponen al día, esto no va a quedar como tal en el portafolio del aprendiz, sino va a quedar como que, ok, se le hizo el llamado y sí cumplió. Pero si ustedes no cumplen, esto sí queda en su carpeta, digámoslo como en su hoja de vida, donde se les dice, se le hizo un llamado de atención y no lo cumplió. ¿Listo? Igual pasa el 21 de julio y la fase sigue activa. ¿Listo? Esto no va a deshabilitarse sino hasta que la terminemos, que será en noviembre. En noviembre, el 12 de noviembre, se hará nuevamente un llamado de atención, ¿listo? Que es cuando termina la fase, y se les darán 5 días calendario adicionales para terminar la fase, ¿listo? Una vez terminado esos 5 días calendario, se cierra la fase y ya no recibimos más evidencias, ¿listo? Y aprovecho para contarles para los que ven evidencias de la fase análisis, es que en la coordinación ya se nos dio la indicación de que no podemos abrir las fases anteriores, sino hasta que se termine la fase evaluación, ¿listo? Es decir, cuando se termina la etapa lectiva. Cuando terminemos la fase evaluación, ¿listo? Que es la última fase que nosotros tenemos, que esto va a pasar en 2026, en septiembre 8, ahí se les va a dar 15 días calendario para que entreguen las evidencias de fases anteriores. ¿Listo? Entonces, en ese momento se habilitarán análisis, planeación, ejecución y evaluación. Pero una vez pasados esos 15 días, se cierra la ficha y ya no hay oportunidad de volver a recibir absolutamente nada. Entonces, los que ya no alcanzaron a ponerse al día con la fase en planeación hasta donde vamos, pues recibirán su llamado de atención, pero digamos que a tiempo para ponerse al día con lo que tenemos, listo, y terminar la fase planeación al día, listo. No se dejen coger ventaja. ¿Por qué? Porque tengo otra ficha también de desarrollo publicitario que se dejó coger ventaja
y ahora que los están llamando para las pruebas TIT, resulta que no están cumpliendo con los porcentajes requeridos porque deben evidencias pasadas. Entonces, ustedes que están en planeación, procuren terminar planeación al día, ¿sí? Procuren lo mismo con ejecución y lo mismo con evaluación. Así no se van a ver atrasados en el momento en el que la dirección general haga una revisión de la ficha y diga, ok, esta ficha ya está lista para, para esto. Sin embargo, Steven, no te preocupes, yo sé de tu caso y sé del compromiso. Yo estoy esperando para en noviembre poder pedir ese permiso y decir, oiga, mire, mis estudiantes están muy juiciosos, deme chance de habilitarles la fase análisis 5 días, ¿sí? Es decir, si nosotros terminamos la fase planeación el 12 de noviembre, yo voy a pedir permiso para que, como tengo que dejar la fase planeación 5 días calendario más, que en esos 5 días calendarios más me dejen habilitarles la fase análisis. ¿Listo? Pero obviamente yo necesito mostrar que la fase de planeación la están terminando al día, ¿sí? O sea, yo puedo ir a poner la cara, pero necesito resultados. Si eso funciona, obviamente yo les voy a avisar, ¿listo? Y pues lo ideal sería que termináramos este 2025 con fase análisis y fase de planeación completamente al día, ¿listo? Entonces, pero yo sé, yo tengo pendiente la situación, Steven, entonces no te preocupes que llegado el momento de que se termine esta fase, yo voy a hacer la gestión de todas maneras para ver si sí me dan la oportunidad de abrir la fase anterior. ¿Listo? ¿Tienen dudas, chicos, sobre este tema administrativo? No, instructora, quedó claro. Bueno, chicos, entonces realmente esto es lo que tenemos para esta sesión. Lean las guías de aprendizaje con calma. Cualquier duda, mañana estoy a las 11 de la mañana en Sayuna. Igual si no se pueden conectar a esa hora, ustedes saben que en el momento en el que me escriban, yo les doy respuesta, lo que necesiten. Y nos vemos nuevamente dentro de 8 días. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Claro que Vale, sí, muchas gracias a gracias. ustedes. Ya les Una cargo la excelente tarde. grabación. ¿Listo? Gracias. Gracias, que estén Gracias. bien. Igualmente, gracias. Chao. Chao.